Amén. Muy bien. Sabiduría, lo primordial. Santiago, capítulo 1, los versículos 5 al 11. Ahí se encuentra nuestra reflexión para hoy. Y Job estaba siendo probado como ningún mortal lo ha sido jamás. En la escala del sufrimiento, solo está por encima de Job nuestro bendito Salvador. Job tiene amigos y estos intentan comprender y explicar el sufrimiento de Job y así ofrecerle una salida, pero fallan en todo. No comprenden, no tienen explicaciones satisfactorias del porqué del sufrimiento de Job, ni tampoco traen consuelo o aliento al alma afligida de este varón sufriente. El conocimiento que ellos tienen les lleva a concluir que un hombre justo y temeroso de Dios no tiene por qué sufrir. Y por otro lado, ellos saben, y Job está de acuerdo con eso, que la maldad acarrea sufrimiento. Dos cosas que ellos saben. El error de la respuesta de los amigos de Job se encuentra en las premisas que toman. Aplican parte de la verdad de una manera que parece lógica, pero no es sensata. Falta aplicar sabiduría en el conocimiento que tienen. Job sabe que no es como ellos dicen. Él está convencido que Dios no lo está castigando, pues él lo ha seguido fielmente. Según vemos en Job 27, los versículos 4 al 6, dice Job: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique, o sea, que les dé la razón a ustedes hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida. Me he portado bien y no cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Mi conciencia no me reprende. Yo he hecho lo bueno, he hecho lo justo. No es como ustedes dicen que yo estoy sufriendo por mi pecado, por un pecado escondido. No, no es así. Y así, con esta convicción, Job hace dos preguntas en el capítulo 28, que en realidad es una y la misma pregunta, en el versículo 12 y en el versículo 20. ¿Dónde se hallará? ¿De dónde vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Job no está reflexionando en un lugar cómodo sobre el sufrimiento. Él está sumido, sumergido en el sufrimiento. Él no busca conocer el porqué para satisfacer una curiosidad intelectual. No, en ninguna manera. Tanto sus amigos como él debían volverse a Dios para encontrar solución al problema. Debían ver la situación con los ojos de Dios y descansar en él. Eso es verdadera sabiduría. Es lo que necesitamos en las pruebas. Ver con los ojos de Dios y descansar en Él. Eso es verdadera sabiduría. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras pruebas. Pero respecto de la pregunta de Job, ¿hay respuesta para ella? Sí la hay. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 3, texto que leímos, nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él se halla la sabiduría. De Él
viene la sabiduría. Por eso Pablo nos dice que estamos completos en Él. O como lo dice Job, sin tanta revelación como nosotros. El que haya la sabiduría teme al Señor y demuestra su inteligencia al apartarse de toda forma de mal. Lo contrario también es verdad. Si falta el temor del Señor en ti, eres un necio. Y si no te apartas de toda especie de mal, entonces eres un tonto. Santiago sigue hablando en el contexto de las pruebas, pero aquí debemos tener el cuidado de no confundir cuando la prueba es de parte de Dios o cuando nosotros voluntariamente nos metemos en problemas por malas decisiones. Porque, como dijimos, el pecado siempre acarrea aflicción y dolor, pero no toda aflicción y dolor es consecuencia del pecado personal. ¿Cómo nos lo prueba el mismo caso de Job, verdad? Hay quienes sufren por su propio pecado. Están afligidos por malas decisiones que han tomado. Esto lo vemos repetidamente en gentes que no conocen al Señor. Pero, infortunadamente, también es historia conocida entre creyentes. Yo era joven, estaba casado, ya tenía hijos, el Señor me honró con un buen trabajo, pero no fui agradecido. Comencé a vivir solo para mí. Gastaba todo mi salario al principio y luego comencé a gastar más de lo que ganaba. Mire qué inteligente. Así me fui de viaje en avión a Buenos Aires con mis 4 hijos y mi esposa, por supuesto. Total, pensé, después lo pago en cuotas. ¿Cuál es el problema? En mi mente estaba todo arreglado, pero era un necio, pues me había endeudado y además no tenía ni ahorros ni capacidad de ahorro. Al mes de haber regresado, perdí mi fuente de ingresos y ahí me llegó la desesperación. Nunca nos faltó para comer, pero las deudas no me dejaban dormir. ¿Eso era una prueba? No. ¿Dios me estaba probando? ¿Podría yo haberme levantado un día en la reunión y decir, hermano, oren por mí, que el Señor me está probando? Bueno, es difícil no ver a Dios obrando, ya que Él es soberano. Y Él usa aún nuestros desaciertos, nuestros errores y nuestros caprichos para enseñarnos. Él ciertamente es soberano, pero yo en esa instancia no podía considerar de que estaba sufriendo sin saber por qué. Yo sabía por qué. Estaba afligido por mi propio pecado, por endeudarme y porque también algo que pasa por retener de lo que Dios me daba, por mezquino, por alocado, por botarate y por pródigo. Bueno, ahora lo veo así,
Pero entonces yo oraba con llanto. Estaba desesperado. Y oraba con llanto, pidiéndole al Señor una salida. No me veía a mí mismo como habiendo pecado y sufriendo las consecuencias de mi pecado. Mire el engaño del pecado. Y cuando uno tiene una contextura religiosa, uno cree que ese llanto y que ese clamor es válido ante la presencia del Señor. Porque estoy llorando y estoy llorando. O sea, ¿cómo no me va a escuchar el Señor? Yo no me veía a mí mismo como que había pecado. Por lo tanto, si yo no veía eso, ¿qué más pasa? No me arrepentía, porque lo consideraba una prueba. Pero bendito sea el Señor, porque hubo un momento en el cual mis ojos y mi mente fueron despejados y entonces pude ver mi pecado. Entonces dejé de orar por ayuda y comencé a implorar el perdón de Dios por mi locura. Dios me dio arrepentimiento. Me volví a Él con todo mi corazón. Y Él me sacó del lodazal en el cual yo mismo me había metido. Eso fue sabio. ¿Y quién me dio en ese momento esa sabiduría? Lo sabio fue el arrepentirme, el volverme al Señor. Eso fue sabio. ¿Y quién me dio esa sabiduría? Dios. Entonces, teniendo ahora el conocimiento y aplicándolo a mi situación, pude salir del pantanal. Debo decir algo aquí. No fue de un día para otro. No. Dios se toma su tiempo para enseñar sus lecciones. 2 años en mi casa. Desde que me arrepentí hasta que pagué todas mis deudas. 2 años. Pero el Señor no me soltó de su mano. Él fue conmigo. Él fue con nosotros. Pero regresemos ahora a Santiago. Él le habla ahora al cristiano. El creyente y sus problemas con la sabiduría. En este texto nos llama la atención a 3 cosas fundamentales. La necesidad de la sabiduría, la fuente de la sabiduría y la disponibilidad de la sabiduría. De esas 3 cosas nos habla Santiago aquí. Veamos entonces la necesidad de la sabiduría. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque necesitamos comprender el significado de nuestras pruebas. En mi caso, si Dios no me hubiera dado sabiduría, tal vez todavía estoy llorando y gimiendo tantos años, Señor, que me tienes en esta prueba. Sin entender. Pero cuando el Señor me hizo ver, ¿y quién te mandó a endeudarte con dos bancos a la vez el mismo día para que no aparezca una deuda en el sistema y el otro banco también te dé el crédito? ¿Quién te mandó a hacer eso? ¿Ves que parece muy inteligente, pero es muy necio?
Entonces Dios tenía que darme esa sabiduría para yo darme cuenta de dónde estaba el problema. Mi problema no era la deuda. Mi problema era esa maldita pillería de pretender engañar el sistema y vivir de acuerdo a unos montos que no eran los míos. Por eso que el Señor se tomó, mire, a lo mejor yo soy un alumno medio cabezoncito, 2 años para enseñarme esas cosas. Necesitamos sabiduría. El versículo 5 nos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿quién puede decir que no la necesita? Reconocer que necesitamos sabiduría es el primer paso para depender de Dios. Tiene falta, dice. Y esta expresión expresa la idea de estar desposeído, estar destituido, de ser deficiente. Y esto de continuo. Reconocer, la sabiduría no está en mí, está en Dios. Por lo tanto, yo debo pedirla. Yo estoy destituido de sabiduría. La necedad es mi ser. Eso está conmigo, eso es intrínseco. Necesito sabiduría. Necesitamos para entender el porqué de las pruebas y también cómo poder soportarlas, cómo pasarlas. Vemos el ejemplo de Cristo en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Donde dice allí que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Obviamente que era una prueba. Nota además que Santiago habla de falta de sabiduría, no de falta de conocimiento. El conocimiento es muy importante, pero más aún es la posesión de la sabiduría que viene del cielo. Es la sabiduría la que te enseña a usar ese conocimiento. De otra manera, solo serás un conocedor engreído, carente de sabiduría y necio. Ahora bien, siendo esta necesidad una constante en nuestra vida, debemos procurar pedirla a Dios. Él es el dador. El dar es un acto de gracia relacionado con algo que se da y no con algo que se hace. Debemos pedir constantemente sabiduría a Dios. La idea aquí es continuar pidiendo. No es como cuando fueron inscritos en el registro civil. ¿Cuántas veces los inscribieron en el nacimiento? Una vez, ¿cierto? Después nunca más. Bueno, la sabiduría no es así. No es que va a pedir una vez sabiduría y Dios le va a dar sabiduría para toda la vida. No, todos los días debe buscar sabiduría. Todos los días debemos pedirla. La necesitamos. Y Dios no niega su gracia a sus hijos. Él no la niega. Si Dios hace salir su sol para todos sin excepción y hace llover sobre justos e injustos, ¿discriminará entre sus hijos? Si todos sus hijos son justificados, ¿limitará la sabiduría solo a unos pocos privilegiados? Dios no hace acepción de personas. Si alguno tiene falta de sabiduría, aquí están todos incluidos, hombres y mujeres
ilustrados e ignorantes, ricos y pobres, viejos, jóvenes y hasta niños también. No hay nadie que esté exceptuado de esta necesidad o que esté por sobre esta carencia. No, yo ya no necesito sabiduría, yo he recibido mucho. ¿Quién puede decir algo así? Todos necesitamos. Tú y yo necesitamos sabiduría de Dios para entender nuestros tiempos y encontrar el real sentido a nuestra existencia. Lee con atención la oración de Moisés en el Salmo 90 y reflexiona o haz tuyo el versículo 12. Ahí dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Con los años uno aprende muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿adquirimos sabiduría? Me dices que no. ¿Y por qué no la adquirimos? Entre los hijos de los hombres, el conocimiento es apetecido. Ahí apuntó Satanás para acelerar la caída del hombre y no falló. Es que el conocimiento, así, solo, envanece. La tentación de mostrar cuánto conocemos es muy real. Y es un campo resbaloso para el que enseña o predica. Es una tentación grande. Cuando esto ocurre, no solo es peligroso para el que predica, pues se envanece, sino que también es peligroso para quien oye, ya que puede llegar a creer que el conocimiento que le falta le hará crecer en su vida cristiana. No, mi hermano. Puedes tener todo el conocimiento y dominar los misterios de Dios revelados en las Escrituras y aún así ser un necio. El conocimiento no te hará madurar. La obediencia lo hará. El conocimiento no te hará crecer en tu vida cristiana. La obediencia a Cristo te hará crecer. Y, por supuesto, no estoy haciendo apología de la ignorancia, ni poniendo un manto de virtud al desconocimiento que lleva a la superstición. No. Dice John Stott, el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio que debe conducir a la adoración, a la fe, a la santidad y al amor. Cuando el conocimiento me conduce a adorar a Dios, a creer en Él, a anhelar y vivir más cerca de Él, a amar a Dios y al prójimo, eso es vivir sabiamente. En un sentido similar, se pronuncia el rabino Alexandre Safran cuando afirma, en la Biblia, el conocimiento no es el fruto de la inteligencia, el resultado de la erudición, sino que corresponde más bien a una voluntad de acercamiento y unión. No sé si él, desde su óptica de rabino, filósofo, historiador y teólogo, tuvo la bendición de conocer a aquel que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero sería una tragedia que tú o yo no cultiváramos esa voluntad de acercamiento y unión a Cristo. Esa es verdadera sabiduría. Al respecto,
Es saludable escuchar a Spurgeon refiriéndose a esto que hoy nos ocupa. Él dijo, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio. Muchos hombres tienen una gran cantidad de conocimientos y son, sin embargo, unos necios. Y no hay necio que sea tan necio como el necio que sabe. Tener sabiduría es saber cómo usar el saber. En los cuentos de niños existe uno que es el del genio de la botella. Sale el genio de la botella y concede los deseos del niño. Aunque cueste creer, hay muchos que creen o dicen creer, mejor, en Dios de esta manera. Como que fuera el genio de la botella, que está para conceder deseos. Creen que haciendo determinadas cosas, Dios les hará lo que ellos pidan. Hubo en la historia un joven que amaba a Dios. Y Dios se le apareció en sueños con un asombroso ofrecimiento. Mire, dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te lo daré. A menudo pienso, ¿qué habría pedido yo? ¿Qué pedirías tú? Ser siempre joven. He oído a muchos el deseo de tener más dinero. Sí, pero no crees que son avaros, no, porque ellos dicen, es para pagar mis deudas. Bueno, es responsable, es para pagar mis deudas, para ayudar a mi familia. Mire, cuánto amor. Y a los necesitados, todos unos filántropos. ¿Mm? No, para eso me gustaría ser millonario, yo ayudaría a mi familia, a los que tienen necesidad. Qué, qué buenos deseos. Otros, como están enfermos o ya de edad avanzada, entonces les cambia el apetito. No están ni ahí con la plata porque saben que la plata no les da juventud, que la plata no les prolonga los días. Entonces ellos desean ser sanos o gozar de larga vida. Oh, a mí me gustaría ver a mis nietos recibirse de la universidad. Qué lindo. Entre paréntesis, es mi deseo. Nunca he oído a nadie que quisiera tener sabiduría. Nunca. Pero este joven que le estoy contando, que también era rey, reconoció su dependencia de Dios y pidió sabiduría para conducirse. Y Dios le dio un corazón sabio y entendido, tanto, de tal manera, que no hubo antes ni después de él otro semejante a él. Mírate, esto parece un cuento para niños, pero no lo es, porque les estoy hablando, sí, ya saben, del rey Salomón. Y su historia la encuentran ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, los primeros 13 versículos, entre otros lugares porque también están reyes. Si nosotros estudiamos la historia de Salomón, comenzó con mucha sabiduría, pero terminó siendo un necio. ¿Por qué? Dejó de depender de Dios. Todos nosotros vamos
a morir un día. Perdone que se lo diga, pero es la verdad. ¿Qué se dirá de ti cuando ya no estés? ¿Has pensado en eso? ¿Cuántos extrañarán oír tus sabias palabras y consejos? Hermano, ¿verdad que necesitamos pedir sabiduría? ¿Y a quién vamos a acudir en busca de ella? Ese es nuestro segundo punto, la fuente de la sabiduría. Santiago nos habló de nuestra necesidad de sabiduría y ahora fija nuestra atención en la fuente de la misma. ¿Y quién sino nuestro todopoderoso Dios? Reverbera desde los siglos de la historia la pregunta del sufriente patriarca Job en el capítulo 28. ¿Dónde se hallará la sabiduría? La pregunta que recorre la historia encuentra su eco en la respuesta de Pablo en Colosenses 2:3, pues Pablo responde, es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría no la encuentras entre los mortales. No la puedes heredar de tus ancestros. No puedes comprarlas con oro o adquirirlas con piedras preciosas. La fuente de la sabiduría es el Señor. Y Job, anticipándose miles de años a Pablo, nos declara, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría, la auténtica sabiduría, tiene su origen en el Dios viviente y verdadero. Dice Juan en 1 Juan capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo es entonces que, en palabras de Juan, estando en el verdadero, obramos como necios? Ciertamente, Dios no nos mezquina sabiduría, ni discrimina entre sus hijos. Romanos 8:38, 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Hay algo exceptuado aquí? ¿Verdad que no? Todas las cosas, todas las cosas. Él, cuando nos da a su Hijo, juntamente con Él, nos da todas las cosas. La misma certeza encontramos que nos transmite Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 3. Mira cómo se expresa. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nota, por favor, otra vez. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo nos ha sido dado y no en escasa medida. Un litro de agua mineral es agradable, es saludable y sacia la sed. 1.000 litros es mucho. 1.000 litros alcanzará para algunos días, pero un día se acabará. Pero si eres dueño de la fuente termal, ¿te preocupará que un día falte el agua mineral en tu mesa?
Tener a Jesucristo es poseer la fuente de la sabiduría. ¿Por qué entonces pensamos y obramos sin esa sabiduría? Porque nosotros insistimos en tener el control de nuestras vidas. Nos negamos a rendirnos a Él. Insistimos en nuestros propios caminos y desobedecemos sus mandatos. Jesús oró en el huerto: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que Él oró así? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros que leemos tan mal, que entendemos peor, exigimos. ¿Qué exigimos? Que se haga mi voluntad y no la tuya. Todo lo contrario de lo que oró Cristo. Y Dios, que escucha, dice: bueno, que se haga tu voluntad. ¿Quieres endeudarte? Endeúdate. Y ahí tenemos a creyentes alocados y frenéticos, asustados y preocupados, porque las cosas no salieron como imaginaron. En vez de confiar en la voluntad del Señor, actuaron movidos por los deseos de sus corazones engañosos y perversos. Ahora están en problemas, sumidos en la desesperación y el desamparo. ¿Qué hacer? Despierta, reacciona, vuélvete a tu Dios y, arrepentido, confiesa tus pecados y admite, como David: he pecado, locamente he obrado. Estás donde estás porque has despreciado la fuente de la sabiduría. ¿Qué dirás de quien, teniendo acceso a aguas termales frías, riega su huerto con aguas servidas? Semejante a él es quien, en vez de ir a la fuente de sabiduría eterna, acude y obedece los dictámenes del corazón engañoso, sea este propio o ajeno. La sabiduría, la auténtica sabiduría, la sabiduría que emana de Dios, la sabiduría encarnada que es Jesucristo, es accesible a todos quienes van a Él en humilde búsqueda y petición. No riegues tu huerto con aguas servidas. Refréscate en la fuente inagotable de sabiduría que es Cristo el Señor. Veamos ahora la disponibilidad de la sabiduría, los versículos 6 al 8. Comienza diciendo: pero pida con fe. Pida con fe. La auténtica sabiduría es accesible al hombre por medio de la oración. Cuando estudiamos la vida de los hombres de Dios, como David y Moisés, encontramos que las únicas veces que ellos fueron derrotados, que tuvieron dificultades, fue cuando no obedecieron y trataron de resolver sus problemas sin la ayuda del Señor. Santiago nos dice que hay dos requisitos para que Dios responda a la oración y nos dé sabiduría. No podemos pasar por alto el primero, aunque está implícito en el texto, y es este: para recibir sabiduría de Dios por medio de la oración, hay que ser cristiano. Santiago, en el capítulo 5, se refiere a sus destinatarios. No en el capítulo 5, en los 5 capítulos más bien. Se refiere a sus destinatarios como hermanos, hermanos míos
Y amados hermanos míos, este no es un libro dirigido a no creyentes, aunque por supuesto pueden encontrar aquí sabiduría de lo alto. Pero no es un libro dirigido a no creyentes. Así que, si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, que no te extrañe ser todavía poco y nada sabio, por decirlo amablemente. El segundo requisito es explícito en el texto. Hay que orar con fe. ¿Cómo sé que oro con fe? Porque no dudo. Fe aquí no es la adherencia a una afirmación doctrinal, sino que más bien es una actitud de dependencia en Dios, tal como se ha revelado en Cristo Jesús. Decir, yo sé que Dios está en control cuando estoy en problemas, es una afirmación doctrinal, es repetir una enseñanza. Dormir bien cuando estoy en problemas es la acción de confianza en Dios, tal como Él se ha revelado en Jesucristo, pues cree que sus promesas son firmes y ciertas para nosotros. Duermo bien porque sé que Dios está en control y que Él no tardará. Por eso puedo dormir, porque no estoy solo en este mundo. ¿Por qué debemos pedir a Dios con fe y sin dudar? Santiago responde, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La expresión dudando nos habla de un estado continuo de duda o vacilación. Las olas del mar no se controlan a sí mismos. Tanto la dirección del oleaje como la fuerza del oleaje dependen del viento, que es en definitiva el que controla las olas. En tal caso, las olas son controladas por el viento, que en definitiva, ¿verdad? Es el que controla las olas, el viento. Así también el que duda es controlado por su duda, que como las olas no tienen paz ni quietud, sino que son echadas de un lado para otro, nunca están quietas. La segunda razón de por qué debemos pedir con fe la encontramos a continuación. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es como si dijera, mira, deja de hacer eso. Deja de dudar. Deja de imaginar que dudando vas a recibir algo. La confianza en Dios es un requisito indispensable para orar. Si no confías en Dios, mira, mejor no ores. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que ora y duda no tiene el derecho de recibir aquello por lo que ora. Quien es controlado por las dudas, dice Santiago, es como el de doble ánimo, versículo 8. Literalmente, de dos almas. ¿Quién no ha estado en esa situación? ¿Lo hago o no lo hago? No sé qué hacer. ¿Es por aquí o es por allá? No sé si quiero comer esto o lo otro. Y la otra, ¿voy o no voy?
Estas son situaciones cotidianas, pero a veces llegan a transformarse en defectos paralizadores. Porque no queremos estar con una persona así. Pero en nuestra vida espiritual, este defecto arruina las almas. Es como si dos personas habitaran en un mismo cuerpo. Una mira hacia Dios y la otra mira al mundo. Es la misma persona. Una cree, la otra duda. ¿Será? Una confía en Dios, la otra desconfía. Es vacilante en su actuar y termina tomando decisiones equivocadas, ya que al hacerlo sin fe, no tiene la guía del Señor. Y Él reemplaza esta guía por sus impulsos emocionales. Santiago dice que el hombre que así actúa es inconstante en todos sus caminos. Todos sus caminos. No hay área de su vida donde la vacilación no llegue. Así es su vida espiritual. Así es su servicio a Dios, si podemos llamarlo servicio. Así es Él en el trabajo. Pero también así es en el hogar. A veces escucho esa queja. Es enfermante. No se decide nunca. Así Él actúa con el prójimo. Pero también así es con el cónyuge. No sabe qué pensar de él. No sabes cómo tratarlo, cómo ayudarlo. La vacilación lo domina y a semejanza de las olas del mar, sube y baja. Va de acá para allá y continúa golpeando constantemente las mismas rocas. O tal vez podríamos decir porfiadamente las mismas rocas. ¿Eres así? Si eres así, entonces deja de orar, imaginándote que recibirás algo del Señor. Deja de orar. ¿Cómo? ¿Qué consejo es ese? ¿Cómo el pastor me está diciendo que no ore? No, no soy yo. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Versículo 7 de Santiago 1. No piense, pues, quien tal haga que recibirá algo, cosa alguna del Señor. Necesitas sabiduría. Necesitamos, porque si no, obramos como insensatos. Necesitamos fe, porque obramos sin fe, obramos como incrédulos. Necesitamos certeza, porque sin certeza nuestro andar es vacilante. ¿Qué haremos entonces? Nada de esto que ciertamente necesitas te será dado hasta que vengamos ante el Señor con arrepentimiento. Por lo tanto, si esa es tu condición, vuélvete de donde estás y refúgiate en Cristo.
Él es la fuente de toda sabiduría. Él es el autor de la fe. Él intercede por ti para sostenerte y guiarte en tu camino a la patria celestial. El camino sin Él es peligroso, pero con Él es seguro. Tal vez solo eres una caña cascada, rota, y no el roble que imaginabas. No eres una lumbrera, tan solo eres un débil pábilo que humea, pero tienes un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que se muestra paciente con los ignorantes y extraviados, y del cual se dijo expresamente: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Este es el siervo del Señor. Este es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitará tu pecado y el mío para presentarnos delante del Padre con gozo y alegría. Ah, mi hermano, entonces, ¿qué haremos? Vamos a Cristo, deja tu carga al pie de la cruz y abandónate a su tierna misericordia. Pues Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengamos ante Él, confesemos nuestra necedad, nuestra incredulidad, el deseo de estar a cargo, en control de nuestra propia vida, y solo hemos cosechado ¿qué? Dificultades que no son pruebas que Dios nos manda, no, son cosas donde nosotros nos hemos metido, hemos abandonado el camino seguro y pensamos que andando por ese llano que vemos tan bonito, por ese vamos a cruzar y llegaremos más rápido, y más temprano que tarde nos damos cuenta que estamos metidos en un pantano del cual no podemos salir. Hemos sido insensatos, no hemos seguido el camino, no hemos prestado atención a la dirección, a la información que nos aparece. Siga por aquí, vaya por aquí es peligroso. No, nosotros nos consideramos más sabios. Dios tenga misericordia de nosotros, pero hoy podemos revertir esa situación y por la gracia de Dios volvernos a Él y decir como David: locamente he obrado, he pecado, perdóname, Señor. Vamos a Cristo. Hay lugar al pie de la cruz para ti y para mí. Vamos a Él. Imploremos su perdón y pidamos sabiduría. Oremos.